Hola, bienvenidos a mi podcast Reflexiones y Pensamientos. Soy Nicole y el día de hoy tengo una invitada. Hola, mi nombre es Antonia y con Nicole el día de hoy estaremos hablando sobre los desafíos de la profesión docente. Les vamos a contar nuestras experiencias educativas y sobre algunos autores conocidos como Antelo, Freire y Aliaud. Bueno, creo que la mayoría, sea docente o no, que conozca algo del tema, tenemos claro que la profesión tiene muchos desafíos. Uno de estos es la brecha de género, ya que en la sociedad se tiende mucho a pensar que el ser profesora o profesor está relacionado con ser mujer. Esto se da ya que se piensa que la enseñanza está relacionada con la maternidad y con la crianza. También, antes se veía como requisito para ser docente la moralidad y se asociaba más a la mujer. Por eso es que también hay más profesoras en el párvulo que profesores. Cambiando de tema, hablando de experiencias personales, ¿cómo fue el cambio de enseñanza escolar a pasar a la universidad? ¿Y tuviste algún profe que te marcó? La verdad, me ha costado un poco adaptarme a todo esto que es como ser más autoritario, o sea, ser más independiente con respecto a tus estudios y cosas en general. Más autónomo. Más autónomo, sí. Pero yo creo que bien. Igual extraño un poco los profes que tenía en el liceo. Tenía una profe de filosofía que era muy cercana a los estudiantes, o sea, uno le podía hablar de cualquier cosa y ella te seguía la conversación. No dejaba de ser estricta con su materia, pero era muy cercana a los alumnos y yo creo que eso igual le daba un plus a su manera de enseñar. ¿Y tú? Yo una vez tuve un profe jefe y un profe de inglés en la enseñanza media que lo conocí apenas me cambié de colegio. Fue el segundo profe jefe que tuve. Y él asumió el cargo el resto del año y no sé, sentí más confianza y cercanía con él que con los demás profesores. Además, él era distinto a los otros profesores de inglés que tuve. Era más didáctico y nos decía que usáramos aplicaciones para aprender el idioma y yo creo que eso en parte era más entretenido y lograba conectar más con nosotros. También en la media tuve una profe que era de inglés y la profe, bueno, lo poco que la tuve porque después como a mitad de año tiró licencia y estuvo como 2 años con licencia. Lo poco que estuve con ella no me gustó porque sus clases eran como planas. Era ella hablando al frente con un PPT. Entonces eso me hizo, con ella me iba súper mal en inglés, no me sacaba buenas notas y me hizo como odiar un poco el idioma porque no me gustaban sus clases y me iba mal, entonces decía no sirvo para esto. Yo creo que particularmente con el tema del inglés, yo creo que para enseñar también se necesita llamar la atención del alumno, intentar captar que salga a la luz su curiosidad y para que sea más entretenido, o sea, que el alumno quiera aprender y también logre aprender. Que el profesor intente no hablar todo el tiempo, sino que interactuar con los alumnos. Claro. Justamente esto que acabamos de mencionar tiene relación con uno de los autores más conocidos dentro de la pedagogía, que es Freire. Freire decía en uno de sus libros, hablando sobre los profesores y la pedagogía,
que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Y con esto se refiere a que el profesor no solo tiene que pararse al frente, leerle el PPT y como tirar el conocimiento, sino que tiene que despertar un sentido crítico en los estudiantes, que ellos se pregunten por qué y tengan dudas, quieran aprender. Nos cambiamos de entorno, así que por eso tenemos un poco más de bulla. Otro tema que queremos tocar es sobre la pandemia, que en la educación marcó un antes y un después, en los alumnos y en los profesores. Las cosas que se dio en la pandemia por las clases online fue la pérdida de cercanía entre profesores y alumnos, porque a los profesores se les hacía muy difícil interactuar con los alumnos, y por eso a menudo pedían que prendieran las cámaras, porque los profesores no sabían si los alumnos estaban escuchando, los estaban prestando atención. Otra cosa es el contexto social de esa época. No todas las personas y los niños y los profesores tenían acceso a internet o computadores, celulares, cualquier cosa que les sirviera para poder conectarse a las clases. También los alumnos, algunos tenían bajos recursos y no tenían disponibilidad de un buen lugar para tomar las clases. Y eso igual les dificultaba harto el aprendizaje, ya que, por ejemplo, un alumno que vive con toda su familia, con sus tíos, con sus abuelos, en una misma casa, no tenía un entorno adecuado para tomar clases. También esto se les hizo más complicado a las personas que tienen déficit de atención, autismo, entre otros trastornos. Se les hacía más difícil concentrarse y porque ya que no se concentraban, no aprendían mucho. Sí, sobre esto mismo, en la escuela, no sé, desconozco si en todas hay PIE, pero al no en la pandemia, al no haber de este apoyo, igual se les dificultaba harto a los alumnos PIE. También los profesores de mayor edad. Yo tuve la experiencia de un profesor que era profesor de matemática, que era mayor y se le dificultaba mucho el hacer clases online, porque él desconocía y no tenía nadie que le ayudara a aprender sobre cómo hacerlo. Otra cosa que se vio en la pandemia fue el cómo afecta la salud mental en los estudios, porque tanto alumnos como profesores era común que se agobiaran al estar encerrados y quizás no tener tanto tiempo de ocio. Bueno, y Nicole, para ti, ¿qué es lo que hace a un buen profe? Para mí, un buen profesor debe reconocer sus errores, porque muchas veces hay profesores que se ciegan diciendo que todo lo que piensan o dicen es correcto, siendo que también pueden equivocarse. Y según lo que dice Freire, también un profesor que piensa acertadamente también puede pensar erróneamente. También coincido en lo que dice Freire, de que tiene que haber ética presente en la enseñanza, que se relaciona estrechamente porque como el profesor está formando a una persona, tiene que formarlo también moralmente.
Para mí un profe también tiene que ser sociable, ya que está todo el día trabajando con personas y si no tiene estabilidad, igual se le dificulta harto su trabajo. Según Freire, también un buen docente tiene que aumentar la capacidad crítica y la curiosidad del alumno. O sea, que el alumno no se quede solo lo que le dice el profesor, sino que se pregunte el porqué de lo que le está diciendo, que tenga hambre de conocimiento. Algo que queremos recalcar también es que qué es lo que involucra ser un profesor. Nosotros creemos que un profesor también tiene que tener de características la paciencia, también la dedicación, la vocación de hacer lo que hace. Claro. O sea, de la profesión. De la profesión. Y como nos dijo una de nuestras profes, ahora no me recuerdo cuál fue, pero nos dijo que la vocación no es algo con lo que se nace, sino que se construye con el tiempo. Algo que me parece muy interesante de lo que menciona Freire en su texto es que menciona la posibilidad de aprender críticamente y habla sobre el profesor memorizador que repite y repite el texto, pero tiene miedo de arriesgarse. Entonces ahí es imposible que haya un aprendizaje crítico. Y menciona que un profesor debe ser instigador, inquieto y desafiador, que no tenga miedo de arriesgarse. Bueno, esperamos que hablando sobre estos temas podamos incentivar la reflexión en cuanto al trabajo de los docentes para poder llegar a contribuir en el buen desarrollo de docentes en formación, poder mejorar los puntos débiles presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y animar a quienes quieren enseñar o buscan la mejoría. Dicho esto, damos por terminado nuestro podcast. Gracias por escucharnos, ojalá haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente capítulo.